Esta actividad es una actividad divulgativa que es de referencia para todos los recolectores. Hay una cosa principal para todo recolector, que es saber dónde y cuándo salen las setas, es decir, tener en la cabeza un calendario micológico. Para eso, pues que hemos querido contar pues con un buen amigo que conocimos hace poquito, digamos que somos amigos recientes, en este caso Juan Cruz. Pues nos conocimos precisamente en la Feria de Caza y Pesca Capesmer en Villarcayo, donde ellos acudían, el Centro de Estudios Micolosa, acudían también, como nosotros, a apoyar y apostar por el recurso micológico dentro de ese evento. Ellos hicieron una parte muy importante, que es llevar todas las setas en fresco, todas las clasificaciones, dar una charla también de divulgación sobre micología, pero hicimos un buen tándem, creo yo, en este caso, en el cual pues nosotros aportábamos también pues los recursos expositivos que tenéis aquí. Entonces, en esa actividad complementaria y en esas charlas que tuvimos durante ese fin de semana que compartimos en Villarcayo, y hablando, pues yo creo que cuando se juntan personas que se entienden y que comparten afición y que trabajan por y para la micología, pues hay un cierto entendimiento, un feeling, y creo que con Juan pudimos pues tenerlo. Este año pues hablamos con él, le planteamos la posibilidad de que íbamos a hacer esta actividad y, oye, yo me apunto. Y le dije, bueno, apúntate, pero además nos gustaría que hicieras una charla, porque nos gustaría mucho que pudieras estar con nosotros acompañándonos como la parte de centros de estudio Micolosa y también la parte que le corresponde por la Asociación Cantarellus de Santuchu, ¿verdad? Me parece que es. Eso es. Y de esa manera, pues, aporta también tu conocimiento a esta feria micológica. Y luego, pues, él nos planteó la temática. La temática es ese calendario micológico que todo setero tiene que conocer y sobre todo cuando estás aprendiendo y estás introduciéndote en el sector, porque la gente nos dice muchas veces que pues no sabía que ahora en primavera había setas, no sabía que en las praderas o en las riberas de los ríos salen setas, y muchos se creen, pues eso, lo que hemos hablado en más de una ocasión, que solo hay setas en los pinares. Esto se lo decimos muchas veces a unos vecinos nuestros del norte de la provincia de Soria, que a veces pues han dicho, no, es que las setas salen aquí. No, perdona, es que salen en muchos lugares y hay zonas muy buenas en pinares y hay zonas muy buenas en otros espacios. Y para eso, pues, yo os voy a dejar con Juan Cruz Voz Mediano, que nos va a hacer pues un repaso sobre la estacionalidad y los lugares donde aparecen esas especies interesantes que nos va a hablar. Y quiero que veáis el folleto que os ha repartido también, que ha traído, porque su charla la podéis ir siguiendo tanto en la pantalla como en ese folleto mucho mejor. ¿De acuerdo? Así que creo que se merece un gran aplauso. Venido desde Bilbao. Desde Bilbao, directamente, ojo, desde Bilbao, venido directamente aquí a Villar del Río, pues Juan Cruz Voz Mediano, y os dejo con él. Pues muchas gracias, Toño, por la presentación. Como ha dicho Toño, pues vamos a hablar un poquito de lo que sería un anuario de un recolector de setas, para principiantes sobre todo, que muchas veces cuando empiezas pues no tienes claro dónde puedes encontrar ciertas especies, qué tipo de hábitat y sobre todo en qué momento, ¿no? He dividido el año en 4 temporadas, que serían la de primavera, verano, otoño e invierno. No coincide con las estaciones, evidentemente, sino con la temporada de setas, ¿vale? Y dentro de estas estaciones ya, o sea, de estas temporadas, lo que he hecho es unos esquemas de las principales especies comestibles que nos vamos a encontrar, ¿vale? En este caso, como veis, la primera sería el Hygrophorus marzuolus, que no es íntegramente una seta de primavera, sino que nos viene desde el invierno, ¿vale? Como veis, empieza ya en el febrero, incluso muchos años. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarla para el final de la charla. La he puesto aquí para que veáis que se mete toda la primavera. Esta seta la vamos a recolectar durante toda la primavera, pero no es una seta de primavera, sino que nos viene desde el invierno. El resto de especies, como podéis ver ahí, empiezan a partir de marzo
A partir de mediados de marzo tenemos otra serie de especies como Morchella vulgaris, que nos viene un poquito más desplazada en el tiempo. No es estricto tampoco este esquema, sino que es un poco orientativo, ¿no? Luego, a partir de abril, tendríamos ya la presencia de los primeros agaricus o champiñones, Calocibe gambosa, que sería el perrechico, y luego ya, por último, encontraríamos a partir de mayo el primero de los boletus, que sería el pinícola en pino, ¿vale? Entonces, ahora vamos a estudiar el tema de qué hábitats son los más interesantes para nosotros en la primavera. Como bien ha dicho Toño, la mayoría de la gente no conoce más que lo que es el perrechico, la senderuela, y no coge otras especies en primavera porque las desconoce. Entonces, pues, primero de todo decir, los hábitats más importantes en primavera siempre van a ser las riberas y los prados de alta montaña, los prados de montaña, ¿vale? Y luego, un poquito interesante, nos va a empezar a aparecer el pino y el haya. No van a tener muchas cosas, pero van a tener cosas importantes. Entonces, ahora vamos a ir viendo hábitat por hábitat y vamos a desglosar todas estas especies que vemos aquí, que no son todas, hay muchísimas más para recolectar, pero he cogido, digamos, las más importantes de cada temporada, ¿vale? Vamos a empezar en las riberas. Siempre la temporada de primaveras empieza en la ribera. En la ribera podemos encontrar las siguientes especies que vemos aquí. Cyclocibe aegerita sería la que conocemos todos como seta de chopo, ¿vale? Vamos a ir viéndolas, o sea que no os preocupéis. Luego tenemos una selección de morchelas. Hay muchísimas, pero solo he cogido 4, que son las más conocidas por todos, que sería esculenta, tridentina e importuna. Tenemos el Vela leucopus, que la veremos ahora. Esta seta la he incluido porque es muy típica en mi tierra. Yo soy riojano y siempre se ha consumido esta seta por tradición. Ahora os explicaré unas pautas de ella y de su familia, ¿vale? Otra morchela, la vulgaris, que esta ya saldría un poquito más desplazada en el tiempo, ya cuando vamos pasando el mes de marzo, como hemos dicho antes. Y por último, empezaría a aparecer en las riberas el Pleurotus ostreatus, que todos conocemos, que es la seta de ostra, la que nos venden en el supermercado en bandejas, ¿vale? Entonces, vamos viendo ahora un poquito las características principales de cada seta. Empezamos con la Vela leucopus. El género Vela son unas setas de pequeñito porte, son muy características porque suelen tener el sombrero con forma de silla de montar, como veis ahí. Esta seta es un comestible, no es muy bueno, pero como he dicho antes, es una seta muy tradicional de mi tierra, de La Rioja. Se consume mucho, es una seta que se aprecia mucho allá, entonces pues la tenía que incluir porque si no me cortan el cuello. Como veis, tiene forma, el sombrero tiene forma de silla de montar, de 2 o 3 lóbulos, suele tener siempre forma de silla de montar. El pie es hueco, cilíndrico y engrosado en la base, como veis ahí, que tiene un pequeño bulto en la base. Es hueco, siempre de colores blancos y liso, ¿vale? Es una seta con una textura gomosa. A mí personalmente no me gusta, no es una seta que consumiría, pero mi padre se volvía loco con ellas. Entonces, hay una peculiaridad de este género que tenemos que tener en cuenta. Las elvelas, todas las setas del género elvela producen un síndrome que se llama hemolítico leve. Este síndrome consiste en que nos fastidia cierta cantidad de glóbulos rojos si la consumimos en crudo, ¿vale? Entonces, esta seta, para consumirla con cierta seguridad, lo que hay que hacer es cocerla primero. La cocemos a más de 70 grados, desechamos el agua y una vez que hayamos hecho este proceso ya la podemos consumir como queramos, o bien frita o con tomate, que es tradicional en mi zona. Es una seta pues que se le da mucho valor por allí, pero realmente no son setas de las que nos volvamos locos, como vamos a ver otras que gustan más, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente se consume mucho por aquí, por el norte, y la tenía que poner, ¿vale? Vamos a seguir. Esta la vamos a conocer más todos, que es la seta de chopo o Cyclocibe aegerita o Cilindracia, ¿vale? Esta setilla es una seta lignícola, se alimenta de la madera en descomposición y, como veis ahí, es una seta convexa que cuando va creciendo va plano convexa y casi finalmente plana. Los tonos, como vemos, pueden ir desde blancos a colores crema claros a marrón muy oscuro, y luego, como vemos ahí, las láminas son espaciadas, son colores también crema claritos, casi rosáceos, pero no llegan a ser rosas, tienden más a marrón, ¿vale? El pie es cilíndrico, blanco,
es muy correoso. El pie se suele descartar porque no es bueno para consumir y presenta siempre un anillito ahí, como veis, un poco flocoso, ¿vale? Esto sería Cyclocibia aegerita, que es la seta de chopo conocida prácticamente por todos los seteros de los pueblos. Es muy buen comestible, esta estaría en mi top 5 de setas. Es una seta muy sencilla, pero muy rica. La recomiendo que la estudiéis y que la consumáis. Seguimos con otra de las conocidas por todos, que sería el Pleurotus ostreatus o seta de ostra, que es la seta que conocemos en el supermercado, que viene en bandejas, pero en este caso es silvestre, ¿vale? Esta seta suele salir siempre en álamos, en fresno, sale en sauce, salen varios árboles de los que pueblan nuestras riberas, ¿vale? Es una seta, como veis, de tonalidades grises, como las de las bandejas, digamos, pues no tiene mucha variabilidad. Lo único puede ser un poquito más oscura, colores metalizados, etcétera, ¿no? Pero la seta de la bandeja es exactamente igual que la natural. Las láminas son decurrentes, del mismo color que el sombrero, suelen ser blanquecinas. Tiene un pequeño pie que apenas se le aprecia, aunque tienen pie no se le suele apreciar, porque entre que las láminas son decurrentes y el pie es muy pequeñito, pues generalmente parece que no tiene pie, que es todo sombrero. Para mí es una seta excelente, dentro de la facilidad que tenemos para consumirla, pero es una seta excelente. También muy buen consumible. Dime. Sí, suele salir en ribera. Esta sale en riberas, en la madera muerta. También sale en hayas, pero bueno, estábamos hablando del hábitat de ribera, pero también sale en haya. Vamos a tocar un poquito por encima el tema de las morchelas. El tema de las morchelas hay muchísimas, solo he cogido estas 4 especies. Morchela es una seta, como veis ahí, que tiene el sombrero en forma de mitra, eso es lo característico de este grupo, y que tiene dividido en celdas, ¿vale? En celdas separadas por costillas, como veis ahí, ¿no? Son una especie de celditas separadas por costillas de diferentes maneras. Generalmente casi las vamos a separar en especies por la morfología macrospórica, por cómo la vemos, ¿vale? O sea, no va a ser ni microscopio ni va a ser nada, sino que macroscópicamente ya la vamos a poder clasificar. La información que hay de este género es más macroscópico que microscópico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya veis las diferencias de unas a otras, que hay una variación sutil, pero se nota, ¿no? Por ejemplo, la importuna tiene aparte de que es más oscura, tiene las celdas muchísimo menos profundas que las demás, las costillas son menos pobladas que el resto de las que vemos ahí y son mucho más sutiles, no se nota tanto la profundidad de celdas. Luego tenemos tridentina, que las costillas son, como veis, más rectas que el resto de las que vemos, y tiene unas subcostillas que son las que hacen celdas, que son pequeñas costillitas que tiene por dentro, que son las que hacen las celdas de la mitra, ¿no? Luego tenemos vulgaris y esculenta, que pueden ser muy parecidas. La diferencia, digamos, de estas más notable es que la vulgaris, en las costillas, la parte exterior las tiene ensanchadas, las tiene como más engrosada. La esculenta no. Lo demás, si las viéramos una vulgaris sin esas ensanchados, la podríamos confundir perfectamente con una esculenta. Pero vamos, son todas comestibles, pero tienen la misma peculiaridad que las selvelas que hemos hablado antes. Producen el síndrome hemolítico leve, que la tenemos que cocer, pero es que estas morchelas además tienen otra peculiaridad, y es que producen un síndrome que se llama cerebeloso. Es una seta que antes de consumirla la tenemos que desecar, porque tiene una toxina que cuando la desecas y se escapa el agua de la seta, se disuelve, digamos, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer para consumir esta seta con seguridad es primero desecarlas y luego cocerlas. Una vez hemos hecho ese procedimiento ya las podemos consumir con toda tranquilidad del mundo. Tampoco me gustan demasiado, pero son muy populares. Se consume prácticamente todo el país ya. Antes no se veía tanto, pero cada vez se consume más este género. La siguiente que os he cogido aquí es una Gyromitra esculenta, y he puesto la foto para que veáis una confusión bastante razonable con las morchelas que hemos visto antes. También el sombrero es en forma de mitra, pero en este caso es cerebeloso, ¿vale?
Esta seta hay que tener mucho cuidado porque esta seta es mortal, ¿vale? Entonces, alguien que no controle bien el tema de las morchelas se puede confundir perfectamente porque el diablo enreda, suelen decir, ¿no? Y esta seta puede salir de 1000 maneras. Diferencias más características es que el sombrero es cerebeloso, no tiene celdas, no tiene costillas, sino que tiene pliegues, ¿vale? Como tal. Otra de las características que tiene que sale en pino, no sale en ribera, pero bueno, nadie te libra de que haya un pinar al lado de la ribera y que te salga y la has liado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y cuando recolectamos setas para consumir, sobre todo tener muy claro lo que recolectamos. Esta seta se ha llegado a consumir durante muchos años, pero ha provocado muertes. No se sabía entonces, no había los medios que hay ahora para saber por qué la gente se moría. Entonces esta seta es mortal y hay que evitar en todo momento consumirla. Bueno, pues con esto hemos acabado la ribera en primavera, ¿vale? Hemos visto un poquito lo más significativo de la ribera. Si nos vamos a meter ahora, seguimos en la primavera, pero en prados, ¿vale? En prados vamos a ver, lo primero, Pleurotus eringui, que es la seta de cardo, conocemos todos también seguramente. Agaricus es el género de los champiñones, en este caso vamos a ver el arbensis y el macrosporum. Luego tenemos Marasmius oreades, que es la senderuela, que todos conocemos, y Calocibe gambosa, que esa sí que es conocida, que es el perrechico, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito por encima de cada una. Vamos a empezar con los Agaricus. Este es el Agaricus arbensis o bola de nieve, es de los más característicos que podemos encontrar en un prado. Una seta de porte medio a grande, son bastante hermosas, y es una seta que tiene una característica principal, que huele a anís. Una vez que ya tienes ese dato, ya puedes estar tranquilo, la puedes consumir. También tiene otra característica, que si la rozas en el pie o en el borde del sombrero, amarillea. Con el tiempo termina amarilleando. Los Agaricus no se aprecia mucho en la foto, pero son setillas de una densidad muy grande de láminas, suelen ser colores rosa clarito, varía mucho el color porque va ya a marrones, marrón oscuro y luego termina en chocolate negro. Generalmente cuando se ponen oscuras las láminas hay que descartar, ya están maduros, suele amargar mucho la espora cuando madura, entonces descartarlos. Yo creo que incluso llega a ser hasta tóxica, no grave, es una toxicidad leve, pero deben de ser hasta tóxicos, ¿vale? El pie es cilíndrico, como vemos, y siempre presentan un anillo, pero no siempre lo vamos a ver, hay que tener cuidado con esto. Cuando hablamos de que las setas tienen anillo, es que tenga un anillo permanente o que tenga un anillo que puede ser volátil. Hay setas que tienen anillo y lo pierden, ¿vale? En este caso, los Agaricus, en este caso de Agaricus concreto, presenta siempre el anillo flocoso y siempre lo vamos a ver con el anillo. Es una seta excelente comestible y si pillamos un rodal de ellas en el prado, es muy gustoso porque llenamos la cesta en un momento. Otro de los que más me gustan a mí es el Agaricus urinascens. El Agaricus urinascens también es otro champiñón de tamaño medio a grande, lo mismo que el arbensis que hemos visto, pero este tiene un olor desagradable. O sea, cuando lo recolectamos el olor es a orines. Fíjate, y sin embargo luego en cocina es exquisito, ¿vale? Es una seta que, la diferencia de la otra, no amarillea, el olor no es de esto, de anís, y la cutícula siempre se rompe en tacos, como vemos en estas fotos, ¿vale? Se va rompiendo en tacos, parece un balón luego, y sobre todo coge colores sucios, amarronáceos, oscuros, pero vamos, es igual que la otra, láminas rosas, luego marrones, luego oscuras, y desechar, ¿vale? Una vez que están oscuras. Otra de las setas riquísimas, os recomiendo que los estudiéis, estos tipos de Agaricus, porque son muy buenos comestibles. Marasmius oreades o senderuela, otra de mi top 5. De hecho, esta tarde intentaré coger un puñadito para llevarme yo. Esta seta me encanta. Esta es una setilla de tamaño pequeño. Como veis ahí, es una seta bastante irregular en la forma, suele salir en forma acampanada, se va aplanando, no llega a ser plana del todo porque siempre le queda un mameloncito en el medio. Los tonos de esta seta suelen ser desde el color crema clarito cuando está seca hasta cuando está muy hidratada, unos marrones muy marcados como vemos ahí. Si es la seta ya que se ha desarrollado, incluso va a tener los márgenes blancos. Otra característica es la densidad laminar. Las láminas las tiene muy espaciadas y siempre presenta un detallito que vemos ahí, que es unas pseudoláminas
metidas dentro de las otras láminas, unas láminas cortitas, ¿vale? Siempre intercaladas en las otras láminas que tiene, que llegan hasta el pie, aunque son libres, pero llegan hasta el pie. Es una seta que tiene un olor muy característico. Yo no lo describo, no soy capaz, no he olido nada que huela igual que los marasmis oreades. Lo que sí que os puedo decir es que cuando ya lo hueles unas cuantas veces se te impronta, y cuando hueles eso dices esto es senderuela, ya no se te va de la cabeza, es un olor muy característico, muy bueno. Luego otra cosa como característica que tiene esta seta es el pie es muy correoso, ¿vale? Es un piececito corto, como veis ahí, es muy correoso y se suele probar, para diferenciarla de otras especies que suelen salir en los prados, de retorcerlo. Tiene unas fibras tan resistentes que le puedes dar 2-3 vueltas y no rompe. Entonces, cuando le das vuelta rompe, hostias, ya mosquéate que ya no va a ser esto, ¿vale? Es una de las cosas que se suelen hacer para cuando tenemos dudas de algún ejemplar, retorcerle el pie y sabes que sí. Como os he dicho, un excelente comestible para mí, de los primercitos. Seguimos con otro excelente comestible que también estaría en mi top 5. La seta de cardo o Pleurotus eryngii. Esta seta está relacionada siempre con prados que tengan cardos, ¿vale? Siempre tiene que haber cardos porque simbiotiza con los cardos. Es una setilla, como veis ahí, de colores marrones muy llamativos. Puede irse hasta grises metalizados esta seta, ¿vale? Tiene una variabilidad de colores muy llamativa. El sombrero, como veis, no llega a ser convexo, es casi muy aplanado. Y lo que sí que tiene siempre es hundido el centro, ¿vale? Está un poquito como hundido hacia adentro. Las láminas son muchísimo más claras, colores blanquecinos, colores crema muy claritos, y una de las características principales para diferenciarla de otro tipo de setas que también salen en prados es el pie es excéntrico, nunca está en el centro de la seta, sino que siempre está lateral, ¿vale? Nunca va a ir al centro, sino que, como veis ahí en las fotos, siempre está en un lateral. Es una seta excelente comestible, también cuando sale por castigo, en los sitios que sale. Lo que pasa es que también es cierto que tiene mucha presión recolectora y para coger una cestita de estas te tienes que pelear, ¿vale? Os recomiendo que la estudiéis también porque es muy rica, es una seta muy, muy, muy interesante. Bueno, y por último, en las campas, pues la estrella de las setas de primavera, que sería el perrechico, ¿vale? El perrechico, como veis ahí, es una seta de una consistencia muy robusta, tamaño pequeño a medio, ¿vale? No es una seta grande, sino tamaño pequeño a medio. Tampoco es pequeño como estamos acostumbrados a verlo, ¿vale? Sino que se pueden poner bastante majos, pero no es una seta grande como vamos a ver otras luego. Una seta muy consistente, con un aroma muy característico de ella que le definen como harina fresca, ¿vale? Es una seta totalmente concolora, el sombrero con las láminas y el pie, o sea, es como si fuese todo uno, no se nota ninguna variabilidad de color, excepto cuando los ejemplares se hacen grandes ya o están un poco tocados por humedad y demás, que le salen estas tonalidades que vemos ahí, marroncitas, ¿vale? Poco más que explicar, perrechico creo que todos habréis oído hablar 50.000 veces de él. Entonces, pues eso, es una seta muy valorada, muy buscada y muy difícil de encontrar, porque generalmente las que están a la vista se las come el ganado y las que están en las zarzas se las llevan los paisanos, ¿vale? Entonces, pues hay que pelearse para encontrarlos, ¿vale? Bueno, ya por último, en primavera he incluido estas dos especies que vamos a encontrar lo mismo en pino que en haya, ¿vale? Va a ser lo único que vamos a encontrar así de interés. Va a ser la Elvela leucomelaena, que también la he incluido precisamente, digamos que por tradición, ¿no? Porque en la zona de Burgos, en la zona Zamora y por ahí se consume muchísimo esta seta. Y luego tenemos el Boletus pinopilus, que es el primero de los boletus de la sección Edulidae, ¿vale? Luego os voy a explicar de qué va la sección Edulidae, que son los comestibles que todos vamos a consumir. Aquí tenemos el Boletus pinopilus, ¿vale? Este boletus lo hemos cogido este fin de semana, es el primero de la sección Edulidae que sale. La sección Edulidae son 4 boletus que como característica tienen que la carne es inmutable, es blanca y son exquisitos y se pueden comer en crudo, ¿vale? Son unos boletus excelentes, es de todos los boletales, que hay un montón, los que más se consumen, ¿vale?
En este caso tenemos el Boletus pinicola. La característica principal de este Boletus que le separa de los demás son las tonalidades rojas, ¿vale? Siempre tiene tonalidades rojizas, incluso el pie, aunque son colores blanquecinos y crema, siempre va a tender a sacar tonos rojizos, como vemos en aquella foto. Los boletales, como todos sabemos, tienen el himenio en forma de poros y tubos. Los poros siempre blancos, otra característica principal de este género, ¿vale? Esa de este grupo, poros blancos y también inmutables, ¿vale? Luego, cuando van madurando, lo que sí que van a coger los tubos, color verdoso amarillento, luego verde oliva y finalmente se van a poner un verde sucio. Entonces ya es el momento de descartarlos, que no la seta, sino los poros, ¿vale? Porque van a amargar. Apartamos los poros y como la seta es tan consistente, todavía vamos a aprovechar muchísimo de la seta. Es una seta excelente comestible, uno de los 4 que vamos a ver de la sección de Edulidae, y bueno, pues esta la tenemos ahora mismo en los pinares de aquí de Pinus silvestris. Es cuestión de invertir tiempo en buscarla porque también es muy buscada, entonces pues cuesta encontrarla. Como os he dicho antes, otra de las helvelas, antes os he hablado de la Leucopus, que es la que se consume en mi tierra, esta es la helvela Leucomelaena. Esta helvela, en este caso, no tiene forma de silla de montar, sino tiene forma cupuliforme, ¿vale? Son setas que se consumen por tradición, es una setilla, como veis, que no tiene mucha textura, es una seta, o sea, muy pequeñita, no tiene apenas carne, es casi como comer un nervio de oreja o... Es una seta que no tiene mucho valor comestible, pero es por tradición que se consume. Entonces, pues no vamos a entrar mucho en detalles, era simplemente por incluirla, porque es típica de esta zona y de esta época, ¿vale? Se recolecta generalmente en pino, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto todo lo que teníamos que ver de la primavera, más o menos lo más significativo. Ahora vamos a meternos en los meses de junio, julio y agosto, que sería temporada de verano. Como vemos en el gráfico, nos van a seguir acompañando de la primavera la seta de ostra, que ya la veníamos cogiendo de la primavera, y el Cyclocibia agarita, que sería la seta de chopo. Nos va a acompañar prácticamente en todo el verano, hasta el mes de agosto, que ya dejarían de producir, ¿vale? Luego ya, a partir de ahí, ya a mediados de mayo, siendo un buen año, podemos empezar a ver Amanita rubescens, Rúsula virescens y Rúsula cianosanta, que son setas veraniegas, pero con un año favorable pueden salirnos a partir de últimos de primavera. Seguimos con la Rúsula aurea ya puramente de verano, Boletus reticulatus, Cantarellus cibarius, que es el rebozuelo que conocemos, y Supruinoso, que es también un rebozuelo un poquito más grande. Y por último, a partir de los meses de junio, veríamos Amanita caesaria, que es la Amanita de los Césares, y el Boletus aerius, el hongo negro, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver los hábitats que nos interesan en el verano. En el verano, sobre todo, nos van a interesar los hábitats de roble, haya y encina, ¿vale? Porque vamos a buscar setas termófilas, que son setas que necesitan mucho calor en el suelo y no tanta humedad, sino una humedad fuerte puntual, como puede ser una tormenta de granizo, de lluvia, tal, pero unas tormentas de verano que son muy fuertes, son setas que están especializadas en desarrollarse muy rápido, ¿vale? Entonces, en roble y haya vamos a coincidir con Rúsula cianosanta, Rúsula virescens, Rúsula aurea, Cantarellus cibarius, Supruinoso y reticulatus. Y ahora vamos viendo un poquito por encima cada una. Rúsula cianosanta o urrecha, le llamamos nosotros en el País Vasco, es una seta excelente comestible. Como característica de las rúsulas os puedo decir el pie, que parte como la tiza, no os voy a volver locos tampoco con muchos datos, ¿vale? Esta rúsula presenta tonos violetas, colores incluso azulados, tal. Es muy bonita y tiene mucha variabilidad de colores, y una de las características principales que tiene es el sabor en crudo, la pruebas y sabe a almendras crudas, y luego las láminas, que son lardáceas. ¿Qué quiere decir esto? Que las láminas, les pasamos el dedo por las láminas y no rompen, sino que se aplastan como si fuesen de cera, ¿vale? Es una característica principal para identificar esta seta. Es un excelente comestible y sale muchísimo por nuestros bosques, por todos los hayedos, ¿vale? Y el roble, no la conoce mucha gente, no la recolecta mucha gente por aquí. En el País Vasco es muy consumida, apenas la vemos. Aquí, sin embargo, vienes y en cada robledal tal la ves.
Lo mismo pasa con Russula virescens, aunque tiene mala pinta, es verde y tal, es un excelente comestible. Es una seta para mí inconfundible, pero la ponen como una seta que puede ser una de las confusiones vitales con la Amanita phalloides. Yo no lo veo, sinceramente. Sí, tiene tonalidades verdes, pero bueno, como veis, tiene la cutícula generalmente con unos dibujos de tacos. Es una rúsula, no presenta volva como las amanitas, de ahí la importancia de arrancar las setas, no de cortar, como suelen decir. Para mí es vital las setas, sobre todo cuando estamos empezando a arrancarlas, porque la mitad de los datos que necesitas para identificar van a estar en el pie y te los vas a dejar en la tierra. Si se trata de una Amanita phalloides, te estás firmando una sentencia de muerte. Si la cortas y dejas la volva y el anillo en el suelo, ¿vale? No por esta, sino por otras setas que la podemos confundir la Amanita phalloides, pero si tú coges una Amanita phalloides, la cortas, te has dejado toda identificación en el suelo. Entonces, para mí es vital arrancar las setas. Yo llevo muchísimos años arrancando setas en ciertos setales y no he notado diferencia de otros que se cortan, ¿vale? Entonces, como he dicho, una seta de tonos raritos no nos apetece, pero es un excelente comestible. Si la estudiáis, no tiene mucha confusión, porque es, como he dicho, las rúsulas, el pie parte como la tiza, las láminas ya no son lardáceas, sino que rompen, o sea, rompen como cualquier otra seta, pero muy buen comestible. Tenéis que darle una vueltita porque merece la pena. Y por último, la última de las rúsulas de verano que vamos a ver es la rúsula áurea. Esta rúsula es una rúsula con aspiraciones de Amanita caesaria, ¿no? Porque tiene los mismos colores de sombrero, de láminas y de pie. Le falta la volva, ¿vale? Es una seta excelente comestible y se diferencia de las demás, como hemos dicho, porque tiene las láminas amarillas, el pie, ya no hay más confusiones. Tú coges una rúsula con tonalidades rojas, si tiene láminas y pie amarillo, rúsula áurea, excelente comestible. También sale en verano, sale en roble, ¿vale? Y muy buen comestible. Os recomiendo que le deis una vueltita y la consumáis. O consultéis si es esa y luego la consumáis, ¿vale? Empezamos con los cantarellus. Vamos a ver unos cuantos a lo largo del año. El primero de los que vamos a ver es el cibarius o rebozuelo, ¿vale? Este más o menos lo conocemos todos. Esto es una setilla que tiene forma de trompeta. Es totalmente concolora, amarilla. Las láminas no son láminas como tales, sino que son pliegues. Aquí marca mucho las láminas, pero realmente cuando las coges en el campo muchas veces no aprecias ni las láminas porque son pequeñas dobleces que tienen, ¿no?, en el himenio, y son recurrentes en el pie, ¿vale? Es una setilla que tiene olores muy afrutados, es una seta de tamaño medio, de pequeño a medio, ¿vale? Sabores muy afrutados y el color, como veis, súper llamativo. No hay confusión. Yo creo que con esta seta no hay confusión. Es un excelente comestible y a mí me encanta hacer dulces con ello, como hemos estado hablando esta mañana. Todos los cantarellus se prestan a cocinar dulces. Yo le decía a ella que hablamos esta mañana, los suelo caramelizar y los pongo como cobertura de las torrijas. Nivel Dios. Salen, pero vamos, muy buenas. Y este, digamos que sería el hermano mayor del que hemos visto. Este es el Cantarellus subpruinosum. El tamaño es bastante mayor que el otro, tiene las mismas características, las láminas decurrentes o los pliegues en este caso, ¿vale? La diferencia principal de esta seta con la otra es el tamaño y que presenta una especie de pruina que decolora la seta, que es como si le hubieras espolvoreado azúcar glass y te oculta un poco el amarillo, pero realmente tú la observas y es amarilla por todos los lados, aunque veas el blanco ese, en el fondo es amarilla, ¿vale? También es una seta excelente comestible, muy dulce, muy gustosa para cocinar. Lo mismo en un revuelto que hacer dulces o de acompañamiento de platos, pues es muy interesante. Vamos con el segundo de los boletus de la sección Edulidae, Boletus reticulatus. Este es el más frágil de todos, ¿vale? Es una seta que tiene peor consistencia que el que hemos visto pinícola. En su lugar pues salen muchísimos, sale muy rápido y las brotadas son brutales, ¿vale? Es una seta, como veis, ya no tiene los colores rojos del pinícola, sino que es marrón. La cutícula, el sombrero, la piel del sombrero suele estar siempre agrietada y en el pie suele ser con color con el sombrero, pero con color la retícula que lo cubre. Como veis, ahí tiene como una especie de tela de araña en el pie, que es lo que tiene el color que tiene el sombrero. El pie generalmente suele ser más clarito, ¿vale? Es una seta excelente comestible, la vamos a cortar
la carne va a ser blanca, como hemos dicho antes, y no va a mutar a ningún color. Esa es la clave para saber que estamos consumiendo una seta realmente de la sección Edulidae. Excelente comestible, muy buen comestible, y de aquí a un mesito empezaremos a verlo, pues eso, en robledales, en hayedos. Nos vamos al roble y a la encina, ¿vale? Repetimos roble porque estas especies igual no se dan tanto en haya ahora en verano, pero sí en roble, ¿vale? Que sería Amanita rubescens, Amanita caesaria y Boletus aereus. Empezamos con la caesaria. La seta de los césares, más o menos, pues igual los que habéis visto un poco de setas, todos habéis oído hablar de ella, es la reina de las setas, todos los seteros la buscan, ¿vale? Es una seta que principalmente, o sea, en principio nace en un huevo, en una volva, envuelta por un huevo blanco, este se rompe y aparece la seta, como vemos aquí, con tonalidades anaranjadas muy llamativas, y las láminas y el pie siempre amarillo, ¿vale? Eso es una señal de identificación, siempre amarillo. Dispone de anillo, que vemos ahí en el primer ejemplar, también amarillito. Es una seta excelente comestible, de tamaño medio a grande, estas se ponen bastante grandecitas. Hay que tener unas ciertas precauciones con otro tipo de amanitas, pero bueno, yo creo que no tiene mucha confusión si hacemos las cosas bien. Amanita caesaria, la seta de los césares, excelente comestible. Vamos con la rubescens. La rubescens la he incluido porque es de la otra parte de la gente con la que convivo siempre, es del País Vasco, se consume mucho, le llaman la galdacanesa. Esta seta tiene una peculiaridad que es que produce el síndrome hemolítico que hemos visto en las elvelas. Entonces hay que cocinarla a más de 70 grados durante un tiempo razonable y descartar el agua. Una vez eso, es una seta exquisita, ¿vale? Es una seta muy fina, es del género de las amanitas. La diferencia que no nace en huevo, sino que tiene una volva circuncisa, no es como el otro que tiene un huevo que la envuelve. Y no voy a dar muchos más datos, más que tiene tonalidades rojas, porque esto es mejor ir viendo poco a poco estas especies que no son tan comunes, ¿vale? E ir empollándolas un poco mejor. Simplemente que sepáis que es otra opción para el verano, ¿vale? Tercero de la sección Edulidae, el Boletus aereus. Otro de los grandes es el hongo negro, que llamamos. Este sí que es un excelente comestible, para mí es el mejor de los 4 que vamos a ver. Sale ahora, a partir de estas fechas, hasta bien entrado el otoño, ¿vale? Como vemos, los colores son muchísimo más oscuros que los que hemos visto rojo, hemos visto marrón clarito, tonalidades mucho más oscuras a ocres, ¿vale? Lo mismo que hemos hablado antes, ahí lo veis bien claro el ejemplo de la carne totalmente blanca, poros totalmente blanquecinos. Luego van a verde clarito, verde oscuro, como hemos dicho, y descartar, ¿vale? Esta seta suele salir también en micelios muy grandes, es de desarrollo muy rápido porque es muy oportunista, depende mucho de las granizadas, de las tormentas, entonces son setas de desarrollo súper rápido. Casi podemos hablar de que si te pega una tormenta aquí, en 10 días vayas a por ellas, porque encima tenemos el hándicap de que estas setas, como es verano, las moscas las infectan rápidamente y generalmente nos las encontramos siempre con gusanos. Tienes que ir muy rápido cuando hay una brotada para pillar unos ejemplares razonablemente sanos. Excelente comestible, el hongo negro, ¿vale? Hemos acabado el verano y ahora empezamos en la temporada fuerte. Aquí he hecho una selección, aquí podemos estar hablando hasta pasado mañana y me tendrían que hacer un relevo. Pero bueno, he cogido lo más básico. Como peculiaridad veréis que vuelve el Cyclocibia egerita a brotar, que es la seta de chopo. La hemos perdido en el verano, pero ahora tiene una segunda brotada, ¿vale? Hay otras, como Marasmius oreades, la senderuela, que también la vamos a ver, y luego el resto son puramente de otoño, ¿vale? Entonces vamos a ver los hábitats que nos interesa ver en otoño. Este hábitat le llamo todos los hábitats. ¿Por qué? Porque son setas que lo mismo te salen en un pinar, que en un hayedo, que en un encinar, que en un ribazo, ¿vale? Salen en todos los lados, no necesitan un hábitat en concreto, que serían la Macrolepiota prócera o galamperna, que conocemos todos, ahora la vamos a ver, Coprinus comatus y la lepista nuda, que es el piazul. Empezamos con los coprinus. Los coprinus, como vemos ahí, tienen forma de paraguas cerrado, es una setilla blanca, presentan las escamas marroncitas claritas y la seta en sí es muy delicada, ¿vale?
es una seta muy delicada y es delicuescente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta seta, para recolectarla, consumir, si la vemos a la mañana, la tenemos que dejar ahí y recolectar cuando nos vayamos a ir a casa, porque la metemos en la cesta y se va a volver un líquido negro. Vamos a llegar a casa, vamos a llevar un desastre de seta. Entonces, lo mejor es dejarlas y si las vamos a recolectarlas a última hora de la tarde, quitarles el pie, que parece ser que se mantienen más. No sé si será un mito o no, pero a mí me ha coincidido bien. Cuando las he recolectado les he quitado el pie y parece que han aguantado un poquito mejor, ¿vale? Como vemos, eso es poco más que decir. Es una seta que sale en un montón cuando cae agua en otoño. Es de las primeras que salen y sale pues prácticamente en todos los hábitats. Te lo puedes encontrar en todos los lados. No, es una seta excelente comestible. A mí no es que me haga mucha gracia, pero es muy valorada, ¿vale? Poco más que decir de ella. Tenemos la lepistanuda, que es el pie azul, que también conocemos más o menos todos. Es una seta de tonalidades generalmente violetas, convexa. Se hace plano-convexa y finalmente termina plana. Si la hemos dejado crecer, termina plana, ¿vale? Seta de tamaño pequeño a medio. El aroma es muy fúngico y, como vemos, es con colora. El sombrero, las láminas y el pie siempre violetas, ¿vale? Es una seta muy buena, muy buen comestible y, como hemos hablado antes, es una seta que, más que para comer en revueltos y demás, yo la usaría como guarnición para carnes, ¿vale? Viene muy bien como guarnición porque es una seta que suelta una especie de gelatina al cocinarla y te hace unas salsas muy interesantes, con un sabor muy fúngico, muy fuerte. No es para todos los gustos, tiene un sabor bastante potente y me parece muy buen comestible. Seguimos con la Macrolepiota procera. Esta, más o menos, pues también la habremos visto todos. Es una seta en forma de micrófono enorme, es de tamaño grande a muy grande, ¿vale? Sale en forma de micrófono, se va abriendo, se hace plana al final, ¿no? Pero siempre presenta un mamelón en el medio, que es una puntita que la diferencia de otros géneros, ¿vale? Es una seta que presenta unas escamas marrones sobre un fondo blanco en el sombrero. Luego el pie es atigrado, engrosado en la base, como vemos en las fotos, es un poco bulboso, y sobre todo la característica del pie atigrado y el anillo que presenta ahí, que no se aprecia muy bien en las fotos, pero es un anillo doble. Lo tenemos ahí, en este tótem que tenemos ahí, es un anillo que tiene salida para arriba, salida para abajo, ¿vale? Eso es principal para diferenciar esta seta de las demás. El anillo se mueve por el pie, no es fijo, sino que lo puedes correr. Y poco más que decir, es una seta enorme. Generalmente la gente, yo he visto últimamente que la usa como base de pizza, ¿vale? Es una seta bastante rica. Si la pones en revuelto también está muy buena. Vamos a los pinares en otoño. En los pinares pues vamos a encontrar lo que conocemos prácticamente todos, que son el níscalo Lanzarius deliciosus, el Lactarius angiflus, que es el níscalo rojo, y el Cantarellus lutescens, ¿vale? Lactarius deliciosus, el níscalo anaranjado. Como característica, en cualquier ralladura en las láminas, cualquier cosa que le hagamos, va a soltar un látex anaranjado, ¿vale? Poco más que decir de esta seta, es muy típica, muy característica. Para mí no es un excelente comestible, es un comestible sin más, pero se consume muchísimo, hay mucha tradición de consumirlo y, bueno, pues hace mucha afición. La verdad es que la gente disfruta muchísimo porque salen muchos cuando salen, entonces pues es muy divertido ir a recolectarla. También bastante recomendable darle una vuelta a toda la sección de los dapetes, que estos comestibles son la sección dapetes de los lactarius, ¿vale? Muy recomendable porque es muy entretenido ir a recolectarlos. Aquí tenemos otro lactarius que es parecido al que hemos visto antes, pero con tonalidades rojizas, ¿vale? El látex incluso es rojizo, ¿vale? Lo mismo, es una seta, igual dicen que es un poquito más exquisita que la anterior, pero vamos, son muy conocidas y muy buscadas. Y vemos el tercero de los Cantarellus, en este caso el lutescens, angula de tierra. Pues lo mismo que las anteriores, sabor afrutado, muy dulces. La diferencia, el sombrero es marrón, es un poquito de menos carne, es más debilucha. El himenio es amarillo como las demás, no presenta láminas, presenta pliegues y salen por castigo. Donde salen mantas de ellas que es imposible hasta pisarlas, ¿vale? Es una seta excelente comestible también, para mí es muy buena. Volvemos a los prados, pero esta vez en otoño, y nos vamos a encontrar otra vez
las enderuelas que hemos visto en primavera. En este caso he puesto el Agaricus campestris, que es otro Agaricus, pero parecido, o sea, que sale en primavera también, pero para no cargar la primavera. Vamos a volver a ver los dos Agaricus que habíamos visto en la primavera, el Macrosporum y el anisado. Luego volveremos a ver la seta de cardo y la única que nos va a salir así un poco diferente va a ser la Lepista personata, que es la pie violeta, que es de la familia de la pie azul que acabamos de ver. Entonces, no vamos a volver a hablar de la seta de cardo, simplemente sabemos que hay otra brotada importante. Esta es muy buena brotada, la de otoño, ¿eh? Agaricus campestris, otro de los champiñones, en este caso de menos porte, es una seta mucho más delicada, también es muy buen comestible como los demás, mismas características, láminas rosas, virando a marrón y luego a negro, ¿vale? No voy a decir mucho más, el tamaño es mucho más pequeño y más delicada. Esta seta aguanta muy poquito en buen estado en el campo. Lepista personata, es hermana mayor de la lepista nuda que hemos visto piazul, ¿vale? Esta seta en este caso tiene el sombrero más clarito, con colores más marrones, no violeta como la que hemos visto, y el margen suele ser colores cremas muy claritos, ¿vale? Las láminas suelen ser del mismo color que el margen, y lo que sí que tiene característico es el pie, que es con fíbulas muy violetas, muy llamativas. Esta seta es un excelente comestible y tiene un porte súper robusto. Cuando la cogemos tiene un peso de la leche. Es una seta también lo mismo que la lepista nuda que hemos dicho. Muy recomendable para acompañar carnes y para hacer de guarnición en platos diferentes, ¿vale? Vemos en pinos y hayas, lo que vamos a encontrar en este caso va a ser, pues digamos, la estrella del otoño, que va a ser el Boletus edulis, y el Lignum repandum, que es una setilla bastante curiosa que vamos a ver ahora. El Boletus edulis es el que da el nombre a todo el grupo de los que hemos hablado, Edulidae. Poco más que decir de este, es lo mismo que los demás, pero con tonos más marrones, más uniformes. El sombrero es un poquito más terso, pero vamos, la dinámica es la misma, ¿vale? El pie es también con colores claritos, la superficie un poco más marrón. La carne, si la partimos, es blanca, no muta a ningún color, excelente comestible y es la reina del otoño. Esto es lo que buscamos todos. A mí me encanta cogerla. Sin embargo, luego ya con verla no tanto, pero solo con encontrarlo en el monte, que son un cabezón ahí, que dices, yo es que me siento, me quedo viéndolo. Es una pasada, es excelente comestible además, ¿eh? Y vamos a el Lignum repandum, o lengua de vaca, que le llaman. Es una setilla muy característica, de tamaño medio, o sea, de tamaño pequeño a medio, ¿vale? Es una seta que, como veis, tiene una peculiaridad, y es que el himenio está compuesto por púas, no tiene ni láminas, ni pliegues, ni poros. Es inconfundible porque el himenio son púas, ¿vale? Entonces, esta seta no es de los mejores comestibles, se consume, está bien, está bastante bien. Yo la suelo poner con patatas, pero es una seta que te pega subidón porque empieza a salir ya al final del otoño. Cuando ya vas y ya no ves ni esto ni lo otro ni tal, de repente te encuentras un micelio de Indum y son la hostia, porque también salen como si los hubieran sembrado. La putada, que luego hay que limpiarlos. Es una seta asquerosísima para limpiarla. A mí, yo odio limpiar esta seta y me encanta cocinar, pero limpiar esta seta lo odio. Entonces, es un poco dura. Tenemos que descartar el pie siempre en estos ejemplares porque suele ser muy correoso, ¿vale? Es una seta durita, pero tiene su encanto, ¿vale? Sobre todo, pues como he dicho, en guisos con patatas, tal, está muy buena. Bueno, y por último ya, en otoño vamos a visitar los robles y las hayas para encontrar el Cantarellus cornucopioides y el Craterellus cinereus, que serían las dos especies que llaman trompetas de los muertos, ¿vale? En este caso es Craterellus cornucopioides, que es una seta en forma de trompeta o cornucopia hueca, ¿vale? Como veis en las fotografías. La parte del himenio suele ser grisácea y la parte superior del sombrero un poquito más oscura, negra. No hay mucho más que decir de esta seta, es inconfundible. En vez de salir como los diferentes Cantarellus que hemos visto, que salen independientes, estos salen un poquito más gregarios, salen como en ramos, ¿vale? Es riquísima, es muy buena seta, se prestan, que no he dicho antes, todos los Cantarellus a desecar para conservar, ¿vale? Es una de las ventajas que tienen. También tiene los sabores afrutados que hemos hablado antes y que el himenio, como veis, es liso, que no tiene láminas ni tiene nada, ¿vale? No quiere cambiar.
Por último, Cantarellus cinerius, que es el hermano pequeño del que acabamos de ver, pero con una diferencia de que presenta pliegues en el himenio, ¿vale? Es la única diferencia que tiene y que las tonalidades suelen ser un poquito más grisáceas, no tan oscuras. Es igual de buen comestible, aunque nos confundamos uno u otro, generalmente se cogen mezclados porque salen además siempre juntos y es muy buen comestible también. Y por último ya, pues vamos a ver un poquito la temporada de invierno, que es lo poco que nos queda. Esto ya es duro, hay que pelearlo porque en invierno es duro, la temporada es dura. Nos van a quedar algunos cantarellus que nos vienen del otoño, ¿vale? Vamos a empezar a ver los tricolomas, ¿vale? Incluso a final de otoño a veces, si el año es frío, empiezan a salir tricolomas terreum y portentosum, que serían la negrilla que conocemos y la capuchina, ¿vale? Y por último del todo va a empezar el Hygrophorus marzuolus, que ya será muy avanzado el invierno. En pinos, en invierno, que va a ser el hábitat principal, vamos a encontrar, pues eso, lo que hemos dicho, negrilla, portentosum y lutescens. Los tricolomas no voy a dar muchos datos, es una seta campalunada, ¿vale? En este caso tiene la cutícula con una especie de terciopelo como pelillo, por eso otros la llaman el ratón, ¿no?, del monte. Es una seta que cuando no queda nada te encuentras unos corros terribles y es una seta pues, que no es muy buen comestible, pero te apaña una cesta. Si vas y no ves nada, pues oye, coges unas negrillas y haces algo con ellas, ¿no? Para mí no es de mucho valor, pero bueno, como digo, cuando voy con gente que no coge setas muy a menudo, pues les hace ilusión. Oye, pues cógete esto que está rico, tal. Este Tricoloma portentosum, que es la capuchina, es de la misma familia que la acabamos de ver, pero ya es un excelente comestible. Esto ya cambia. Esta es una seta que tiene un porte mucho mayor que la anterior y es una seta muy buen comestible. Pero con estas setas hay que tener mucho cuidado. Estas setas, como veis, son forma cónica, cuando se abren se aplanan un poquito, pero siempre conservando la puntita, el mamelón que tienen ahí, ¿vale? Presenta tonalidades amarillas. Dentro de las radiaciones que tiene en gris, presenta tonalidades amarillas. En el pie y en las láminas lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las claves para no confundirte con otras como el virgatum, que es tóxico, y es igual de gris, presenta la cutícula también radiada, forma campalunada. Son setas ya muy delicadas de recolectar, hay que controlar lo que estás haciendo porque te puedes meter en un lío. Es un excelente comestible, pero ya sabiendo lo que hacemos, ¿vale? Entonces no voy a dar muchos más datos porque no se trata de que os aprendáis ahora una seta, sino de que sepáis que existe esta opción en invierno. Seguimos cogiendo lutescens, si el año es bueno y no se ha metido mucho frío, pues podemos seguir incluso hasta enero, ¿vale? Nos vamos a pinos y hayas. Vamos a tener el Lignum repandum, como hemos visto antes, que nos acompañaba desde el otoño, desde finales de otoño. La seta que tiene púas, inconfundible, esta aguanta muchísimo el frío. Entonces vamos a tener casi hasta enero, incluso hasta marzo hemos cogido nosotros ejemplares de lengua de vaca, ¿vale? Y por último, y para terminar la charla, pues la reina de las setas para mí, el Hygrophorus marzuolus, que es en realidad la primera seta que vamos a coger en el año. Porque va a empezar, el nombre dice en marzo, pero realmente suele empezar las primeras brotadas, según en qué sitios estemos, van a empezar desde incluso enero, ¿vale? Es una seta que sale en pino y sale en haya, es una seta excelente comestible, muy grande, es un porte bastante grande cuando se hacen grandes y, como vemos, tonalidades grisáceas oscuras, muy difícil de diferenciar en el suelo, se desarrolla prácticamente debajo del sustrato, con lo cual es muy difícil de encontrar. Cuando ya son muy grandes levantan el sustrato y es cuando ves algo, tienes una pista, o incluso cuando se las ha comido algún animal, ¿vale? Son setas excelentes comestibles para mi gusto y os recomiendo que las busquéis. Ahora ya se está terminando la temporada. Ayer cogimos bastantes de ellas en Santa Inés, pero es muy raro coger ahora, ya te tienes que ir a latitudes muy altas, ¿vale? Entonces, pues eso, no decir mucho más. Hygrophorus marzuolus, excelente comestible. Para mí, la reina de las setas. Si has cogido esta seta, tienes la vista hecha para todo, ¿vale? Y en principio, pues con esto, deciros que tengáis en cuenta la última página del boletín que os he dado, que viene un poquito pues las cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos al monte,
tenemos que respetar el monte, tenemos que respetar las especies, que no porque no las conozcamos tenemos que destrozar las especies que veamos y no tirar basura y bueno, y que dejemos lo que vemos para que el que venga detrás pues lo disfrute, ¿vale? Muchísimas gracias por la paciencia, espero que os haya gustado.